Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy hablando con Nito Artaza, dirigente radical y legislador muy importante para saber cómo lo está viendo. Hoy cuando venía para aquí recordaba en la cumbre de Gualeguaychú, cuando se decidió formar Cambiemos, que Nito fue el que participaba en la idea de ampliar el peronismo, a Sergio Massa en aquel momento. Y hoy Massa está con la coalición que se impuso en la primera vuelta, así que me parece que es interesante charlar con él. Dos detalles que probablemente sean accesorios y que tengas razón en decirme esto que vas a contar no determina la crisis de la Argentina. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, sin embargo, siento que hay como una cosa nihilista, que decir, bueno, siempre hay algo más importante y más grave que explica la crisis de la Argentina. Si yo te digo que un gobernador de provincia usa un avión sanitario para trasladar a dos dirigentes para una campaña, vos me decís, es un costo, pero no explica el endeudamiento que tiene Argentina. Es verdad. Yo te digo que un senador, a propósito, decide mandar a imprimir libros con su gestión, vos me decís, cuantitativamente no es tan importante como la deuda que tomó la Argentina. Es verdad. Pero yo creo que son símbolos. Y arbitrariamente, podría haber tomado otros. Me quiero detener en dos cuestiones como para tratar de insistir que en medio de la crisis fenomenal que tiene la Argentina, hay un sector, no estoy diciendo todos los dirigentes, pero hay un sector muy importante que no conecta con lo que pasa en la realidad. Ya se supo que el gobernador Mansur, el coordinador de los gobernadores de Alberto Fernández, no es solo el gobernador de Tucumán. Es el hombre delegado por Alberto Fernández para coordinar a los dirigentes de cada una de las provincias. Hizo un asado monumentalmente caro para homenajear a Alberto Fernández cuando estuvo en la provincia de Tucumán. Y decidió mandar su avión sanitario para llevar a la candidata vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Magario, y al ex intendente de Matanza, Fernando Espinosa, en un avión sanitario. No solo lo hizo, que podría haber sido, él podría haber dicho, bueno, la verdad que en nuestro país estamos acostumbrados a esto, está mal, pido disculpas, es un error. Yo me acuerdo cuando Cristina Fernández de Kirchner, entonces senadora de la Nación, mandó a propósito a Corrientes un avión sanitario a buscar un senador para votar por una ley. Esta cosa del avión sanitario como si fuera propiedad del Estado, los bienes del Estado como bienes de los funcionarios. Y hoy Mansur volvió a hablar y explicó lo que había hecho y decía esto. ¿Cómo ha tomado el hecho de haber usado el avión de la provincia para el traslado de una persona? ¿Cómo ha tomado eso, gobernador? A ver, lo que hay que entender, digamos, es que son herramientas de trabajo y que uno las utiliza en el marco de las prioridades que hay en materia del accionar del gobierno de la provincia, pero hoy estas herramientas de trabajo hay que usarlas en función de estas prioridades, así que siempre la gente habla, pero hay también algunas cuestiones, digamos, que hay que precisar y hay que entender que en los tiempos actuales lo que representan estas herramientas de trabajo es para poder cumplir con los objetivos de la provincia de Tucumán. Estupendo, realmente. Lo primero me hace acordar, Nito se va a acordar pues, a Fidel Pinto, un fratraslafa de dar vuelta en las herramientas. El avión sanitario es una herramienta del Estado para cumplir los objetivos de la provincia de Tucumán. ¿Trasladar a Magario y Espinosa al asado de Alberto Fernández? Es raro, ¿no? O sea, primero, efectivamente es una herramienta de trabajo, un instrumento del gobierno, no de Mansur. Es un avión sanitario. Entonces me parece que es como una desconexión fenomenal. Y el otro tema que quiero mencionar, insisto, vamos a decir, hay temas mucho más graves que demuestran esto, probablemente, pero con ese concepto siempre hay algo más grave que hace que lo otro sea menos importante. Hoy, y lo publica 24.com, supimos que el Senado de la Nación, entre otras cosas, tuvo la posibilidad del pedido de Fernando Pino Solano, un tipo que me cae súper bien. Pino me parece un tipo fenomenal, pero digo, antes de irse como senador, le pide a la imprenta del Senado, sí, en el Senado hay imprenta, hay orquesta, hay demás, que le imprima 1000 libros con la gestión de él como senador nacional. Ahí lo estás viendo, detrás mío. Pino Solanas quiere que el Senado imprima 1000 libros de ejecución y 2 senadoras, entre ellas la senadora de Tucumán, de vuelta, Mirkin, pide que se imprima La razón de mi vida. Digo, ¿es momento para hacer esto? Yo a veces siento de verdad que es tal... Siempre hay algo más grave, siempre es peor que muchos, no todos, dirigentes se desconectan de la realidad. Un senador de base, hoy hablé yo en Radio La Red con la senadora Mirki y me dijo, nosotros no ganamos tanto como un juez, ganamos 130.000 pesos, son 10 jubilaciones mínimas. Yo creo que tienen que ganar bien los senadores, definitivamente. Ahora, si ya ganan bien, o por lo menos ganan mucho más, 10 veces más que un jubilado, ¿es necesario esta historia? Bueno, no quería dejar de mencionarlo como un modo de entender la desconexión
de lo que la mayor parte de la población padece en la gravedad de la situación, no tiene opción. Aumento de tarifas, inflación, desocupación, pobreza. Y algunos describen simplemente sentados en sus poltronas de dirigentes y no se hacen cargo de lo que ocurre. Ya lo recibo Nito Artaza. Señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, ¿Bien? Luis? Un gusto verte. Bien, bien. Bueno, gracias, igualmente. Hoy jueves no es teatro, mañana. Mañana sí tengo teatro. La verdad que una satisfacción. La Jaula de las Locas fue una gran sorpresa para nosotros, para la Vie, para Cecilia y para todo el elenco y la producción, en realidad, porque... Y ahora nos vamos a sacar los pases. Ahora hacemos una pequeña gira por nacional, que vamos a Bahía Blanca y a Tucumán. Vamos a estar en Rosario también, en Chile. Qué bueno. Pues pasemos bien el chivo. ¿Dónde? Último fin de semana. No, al Teatro Broadway. Ahora estamos terminando acá en Buenos Aires. Pero bueno, no era lo que quería pasar el chivo, sino la satisfacción en un momento difícil. Realmente el teatro es... La cultura no es suntuaria, pero el teatro sí lo es. Es decir, a la gente le cuesta ir al supermercado, imagínate el teatro. Y sin embargo, con muchas promociones desde el verano que estamos así, hemos trabajado muy, muy bien con la Jaula. Mucho turismo también que visita la calle Corrientes, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Aparte con un joven que pase que banda que se llama Raúl Lavie. El joven Raúl Lavie, extraordinario, extraordinario. Bueno, empecemos a hablar un poco de política. Bueno, cómo no. Casi 4 años de gestión. ¿Qué es Mauricio Macri? Y bueno, yo desde el principio no compartía la idea de Macri. Yo lo conozco, tengo una relación cordial, he tenido siempre con el presidente desde el punto de vista personal, pero siempre me habló del derrame, siempre me habló de primero beneficiar a las empresas y después llegaría el derrame. Es un pensamiento bastante liberal, digamos, que es respetable absolutamente, pero no, yo estaba convencido de que él iba... No digo que iba, me sorprendió ya demasiado, además de la ideología, la ineficacia en su gobierno, ¿no? Y los errores graves cometidos, negligencia, sobre todo de sus funcionarios. Pero yo sabía que él iba a tener un pensamiento naturalmente, pero no lo digo mal, lo digo naturalmente. Él expresaba a las corporaciones, a las grandes empresas, y ese era su mundo. Y entonces cuando toma decisiones a él le parece que están bien porque es lo que ha escuchado toda su vida. Y además rodeado permanentemente del asesoramiento de economistas que benefician a las empresas y no a los trabajadores. Yo estaba seguro de que iba a ser así. No pensé que iba a ser de tal magnitud, sobre todo por el endeudamiento. Y por eso no acompañé desde hace 4 años. Soy de los radicales que en Gualeguaychú no acompañó esta idea. Me acuerdo de la convención. Y lo sostengo, pero lo digo con respeto. ¿Fue un error del radicalismo haber acordado con el PRO? Yo creo que es un error en 128, 130 años de historia, es un error histórico. Lo puntualicé siempre. Y digo, puede ser un accidente. Yo creo que el radicalismo tiene mucho más para darle todavía. Yo creo en el sistema político. Y sobre todo en el bipartidismo. El radicalismo tiene mucho para darle todavía, hay muchos intendentes, gobernadores, legisladores, pero equivocaron el camino. Era incompatible las ideas de Macri con el radicalismo. Y además las siguen siendo hoy. Yo no entiendo cómo los radicales defienden esto. Es decir, cuando nombró a Aranguren, con todo respeto, una persona que yo también conozco, que tengo una relación cordial con él, pero representaba, digamos, el ex CEO de la Shell anglo-holandesa que cuide los recursos naturales no renovables energéticos de la Argentina. Ahí debió cortar esta coalición el radicalismo, pues sí, que creó YPF, el radicalismo que fue el creador de YPF, de yacimientos petrolíferos fiscales, que entendemos que son fundamentales además los recursos naturales no renovables, como el petróleo, por ejemplo. ¿Llega octubre y debe terminarse Cambiemos? No, yo no soy quien para eso, dependerá de la dirigencia de Cambiemos. Sí creo que el radicalismo puede tener una oportunidad de hacer quizá oposición, porque creo que no hay margen ya hoy para cambiar la elección. Yo creo que sí hubo una elección, que fueron las PASO, que es la ley 26.571, y que hoy es muy difícil obviamente, de revertirla. Y el radicalismo tiene que prepararse para otra cosa, hacer una convención, hacer una autocrítica, no solo autocrítica, pedirle perdón a la ciudadanía por haber acompañado cuestiones incompatibles con las políticas, principios del radicalismo. ¿El radicalismo tiene que pedirle perdón por haber acompañado a Macri? Sí, sí. Tiene que haberle a su electorado, a los radicales que pensaban que el radicalismo no estaría del lado
de las grandes empresas, de las corporaciones, sino que representaba a las clases medias, a los sectores más desposeídos. Ni Alvear se le hubiera ocurrido, porque siempre tuvimos nuestras divisiones, el alvearismo y el irigoyenismo, se le hubiera ocurrido poner a Aranguren que maneje los recursos naturales o el petróleo de la Argentina, ni siquiera él. Le doy como ejemplo eso, pero me parece que haber acompañado, llegar hasta el Fondo Monetario Internacional, tener un monitoreo constante del fondo acá y tener un grupo de legisladores nacionales y gobernadores que permitan que nos hayamos apartado tanto, una política internacional de no injerencia, que fue siempre la política del radicalismo, y propiciar políticas de intervención en los países de Latinoamérica, sinceramente, yo creo que hay que hacer una autocrítica y pedir perdón. Aburro yo con esta pregunta que le hago a los entrevistados, pero me parece que es gráfica. ¿No le salió a Macri o es esto? Yo creo que él, no puedo, quiero ser respetuoso de la gente que lo votó y que quizá hoy está decepcionada, alguna y otros no. ¿Vos lo votaste? No, yo no. ¿Ni siquiera lo votaste? No, yo no voté a Macri, no. ¿Qué votaste a Scioli? No, de ninguna manera. En su momento sí. Voté primero a Sergio Massa, pero no voté a Macri, no, eso que quede bien claro, pero lo digo con todo respeto. O sea, no hubo disciplina. Pero digo, me parece que era equivocado el camino, Luis, y hoy lo estamos corroborando. Yo no quiero decir, yo les advertí, en absoluto. Yo desde el primer día fui marcando las políticas que... Mira, yo venía siguiendo el tema de la deuda con Héctor Giuliano, que es un exfuncionario del Banco Central. Desde el Corralito tenemos un grupo que nos reunimos siempre y desde hace 3 años venía puntualizando, este endeudamiento lleva a la Argentina a una cuestión de dependencia absoluta y el Fondo Monetario, que es responsable junto con el gobierno nacional de esta situación hoy, le presta a un país insolvente por una decisión política de Donald Trump y la tenemos que pagar entre todos los argentinos. Veníamos diciendo la deuda va a ser una espada no solo de Damocles, sino que eso de una dependencia para el país enorme. El tema de la deuda externa, lo quiero puntualizar, que debió tratarla el Congreso, que debe tratarla hoy antes de seguir endeudándonos. Retomo esto que decía, ¿es lo que vos decías cuando lo conocías a Macri, hablaba del derrame, todo esto? ¿O es que, viste que él decía, tuvimos viento en contra, el mundo se nos puso en contra? O sea, ¿vos qué crees que hubo? No, él quería poner en práctica unas políticas aún más liberales de la que ha hecho. Y yo digo, e insisto, ayer tuve una discusión con Milei en televisión, me acuerdo. Este gobierno quería poner en práctica aún más políticas liberales, más liberales que por ejemplo, que vengan a invertir, como fue, libremente y puedan llevarse después los dividendos afuera, que cambiar una legislación que tenía, que ni en Chile se puede hacer eso, por lo menos esperar 2 años para las inversiones, apertura de importaciones, fuga de capitales. Querían llegar a una política económica, estoy hablando de lo económico, aún mayor de lo que se ha hecho. Terminaron poniendo el cepo, pero liberaban el mercado. No podemos quedar hoy en el mundo a expensa del mercado. Siempre tiene que haber una regulación razonable. Y este gobierno no lo hizo porque iba hacia ese camino. Y yo a veces, mira, discuto con mi hijo, que también es economista, a veces aconsejado por los grandes economistas que quieren llegar a ser licenciados, con todo respeto, y así debe ser, quizás lo quiera hacer mi hijo, o maestrías, siempre para las grandes corporaciones, o para el Banco Mundial, o para el Fondo Monetario, y eso reciben los consejos a veces los presidentes, pero no es una ciencia exacta, sobre todo la economía social, la inversión, la producción, gobernar un país. ¿Y qué vas a votar, Alberto? En esta sí, porque hay un acuerdo, obviamente voté en las PASO, con el acuerdo que tenemos con Sergio Massa, estoy en ese espacio y lo voy a hacer y creo que ya no hay margen para revertir de ninguna manera la elección, pero también a mí me ha tocado ser opositor a ambos, tanto al kirchnerismo en sus 2 oportunidades o 3 y también a Macri. Nunca estoy con el caballo del comisario, pero me parece que al ganar Alberto Fernández deberán
ojalá puedan gobernar mejor de lo que lo hicieron. Yo te digo, mejorar, tener no solo autocrítica, sino mejorar. Yo también como senador he padecido a veces las hegemonías, las decisiones unilaterales. ¿Vos que Cristina Yo espero que pueda mejorar y eso pueda cambiar. Permitime una Y metáfora. creo que va a ser así. ¿Sentís que Cristina de carnívora de la política pasó a ser vegetariana? Yo creo que sí. La experiencia también a veces... Te voy a decir algo, y la gente no debe estar llena de miedos. Se demostró que le podía ganar Massa en la provincia de Buenos Aires, que le pudo haber ganado Macri, le ganó al estando en el gobierno, al anterior gobierno. Quiere decir que la gente hoy está confiando, además en comparación de lo que ha ocurrido. Esto ha sido, lo digo con todo respeto, no quiero decir fracaso, ha sido un desastre económico, social y político de la Argentina, el gobierno de Macri. Con todo dolor lo digo, y respetuosamente, pero con respeto, pero estamos viendo, esta es la realidad. Y claro, hay gente que quiere volver a votar al gobierno anterior, y es lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir ahora seguramente en octubre, pero tienen que mejorar la manera de gobernar. Yo creo que, por supuesto que con la experiencia lo ha aprendido, no solo Cristina, sino también Alberto Fernández. Me parece que le dio un techo mucho más amplio. Alberto Fernández es un hombre de consenso, Los que te dicen... y ojalá puedan mejorar lo que han gobernado. Pero no nos olvidemos que veníamos ya en crisis, pero este gobierno lamentablemente las profundizó. Pero digo, por ahí nos ponemos sofisticados, hacemos análisis, que aumentó el 6% la pobreza. ¿No? Digamos, no hay demasiada vuelta. O sea, mención del INDEC, ¿por qué el resultado de las elecciones? Dejémonos de darle vuelta a la cuestión. Aumentó el 6%. El 30% de la riqueza lo tiene solamente un 10%. Bueno, me parece que es una concentración económica, que esa es la que hay que revertir. Es decir, cómo paliamos la desigualdad. Pensé en esto de las elecciones de revertir o no. Tu colega radical y tu colega actor, Luis Brandoni, dijo que si no hay fraude, ganan en primera vuelta. Vos sabés como yo lo respeto y lo quiero como actor. Y además digamos, el respeto que le tengo a Brandoni, pero me parece que ese concepto está un poco fuera de la realidad. Quizá él está trabajando mucho y es un actor, es una figura, es una estrella, y ese concepto está fuera de la realidad, Luis. Si uno ve, lamentablemente, y menos dicho por un radical tan cercano a Alfonsín como es Brandoni, lo respeto, lo quiero, pero ese concepto político está fuera de la realidad. Me parece que hay que asumir esa realidad. La gente hoy va a votar otra cosa que no sea este gobierno, que fue un desastre económico, pero también yo creo que hubo un voto, y lo vuelvo a recalcar, como decía Scalabrini Ortiz, desde el subsuelo de la patria. Acá hay un voto que siempre nos han hablado de la lluvia de inversiones, del Fondo Monetario, de que van a venir del mundo que nos está mirando. Ese era el proyecto de Macri siempre, del G20, de Donald Trump, de las grandes corporaciones, de las empresas. Pero nunca hubo un proyecto nacional, un proyecto que nos incluyera a los sectores desposeídos, a lo de la clase media. No había un proyecto para eso. Me parece que también hubo un voto ahí, no solamente el económico, Luis. Eso es lo que yo pienso, es lo que veo. Ahora digo, a mí me pasa igual. A Brandoni lo quiero, sin conocerlo, más que como entrevistado, me parece un tipo fenomenal, querible, un actor, un tipo que es un ejemplo. Pero estos conceptos, o Casero, cuando dice lo que... ¿Qué te pasa cuando lo escuchas hablar? Flo Casero, que ahora dijo, yo les avisé, o después no se quejen. Bueno, perdón, yo soy un actor que hace política y estoy convencido de lo que estoy defendiendo. Y si él está convencido, no me parece mal que opine así. Lo que no hay que hacer son descalificaciones, Luis. No hay que calificar al ser humano por pensar distinto. Al contrario, hay que sentarse. Hoy es el momento del consenso, el momento de la tranquilidad, por lo menos, de hermanarnos más, porque es una situación... Tenemos que pensar, primero, no tenemos que ser soberbios porque de la democracia del 83 para acá han aumentado la cantidad de pobres y no han fracasado la democracia, han fracasado los demócratas. Entonces nadie puede ser soberbio, ni este gobierno, ni el anterior, ni el otro, ni el otro. No podemos hablar que tenemos la verdad, porque en realidad está sufriendo mucho la población. Entonces, estas discusiones, estos desencuentros, hay que hacerlo desde el punto de vista ideológico, desde la identidad de uno. Podemos hasta hacerlo con
compasión, defender nuestras ideas, pero no descalificar. A mí lo que no me parece bien es que a través de las redes sociales se descalifique a las personas, se las insulte, se las descalifique. Y eso es lo que no me gusta a veces de Casero. Hablo mucho con Juan Acosta, que somos muy amigos. Yo con Juan Acosta no coincido con el tema de Macri casualmente, del gobierno de Macri, pero somos muy amigos, nos sentamos a comer y hablamos, hasta podemos discutir, después nos damos un abrazo. ¿Hay riesgo? Pues sí, porque Y con Brandoni me pasa, no me gustaría que un hombre que expresaba el alfonsinismo esté defendiendo hoy ideas expuestas por un poco. Digo, ¿qué te pasa con los que dicen va a volver la cadena, va a volver el autoritarismo? Birmacher denunció que lo habían amenazado. Vamos, algunos dicen, para hacerlo gráficamente, se muestran mesurados ahora pues están agachando para tomar impulso. Y bueno, mira, yo creo que hoy ya ningún gobierno en el mundo puede gobernar sin las instituciones. No podemos pensar, y además tenemos el voto. Si eso ocurre dentro de 2 años, se cambia mediante el voto. Sí va a haber sectores sociales que están muy mal y que van a representar va a haber peticiones frente a las autoridades, y sí, lo permite nuestra Constitución, va a haber reclamos sociales. Es lógico, si las tarifas te aumentaron a 1.600 y tu sueldo al 20 y no hubo empleo, es decir, no creció el empleo, hay desocupación, hay recesión e inflación, es lógico que haya sectores que hagan reclamos, no solo los trabajadores, los desocupados también. Hay que estar preparados para tolerar la protesta social, me parece a mí, este gobierno y el anterior y el que venga, el gobierno que viene ahora de nuevo. Pero esas cosas son las que hay que mejorar, hay que trabajar para incluir. Mira, yo siempre digo, quizás suena un poco demagógico, pero hoy la política hay que hacerla para los pobres y para la clase media, porque los ricos casi lo tienen todo resuelto. Lo tienen resuelto. Particularmente la clase media. Y cuando hablamos de pero la clase media media está sufriendo muchísimo. No accede a los planes sociales, no accede a la contención y que ligó aumento, esencialmente la inflación, la desocupación, el parate de la actividad. Pero cuando digo eso es decir, preocuparnos a ver cómo, primero, el endeudamiento va a ser una aspiradora de sueños. ¿Cómo tenemos que estar rompiéndonos la cabeza en lugar de pelearnos entre nosotros, de ver cómo tenemos un mercado de capitales propio? La Argentina, ¿cómo recupera un mercado de capital propio? No solamente de endeudamiento. ¿Cómo vamos a agregar valor para generar empleo a nuestros productos primarios? Es decir, que no solamente exportemos litio, sino que hagamos la pila. Obvio. O exportemos madera, sino que hagamos la madera. Como me pasa a mí en Corrientes, que decimos tenemos 560.000 hectáreas para generar empleo. Ese es el gran desafío. ¿Sentís que fue usado el radicalismo por esa gestión de Cambiemos? ¿Que fue ¿Usado? Que fue porque el radicalismo que tiene. Un poco alquilado, digamos, no solo la estructura, las ideas del radicalismo, la presencia territorial del radicalismo, los gobernadores, intendentes, un partido enorme de Latinoamérica como es el radicalismo, debió haber seguido el camino. En aquel momento, cuando estuvo Ricardo Alfonsín, tendríamos que haber seguido ese camino, seguir ese camino con ese nombre emblemático para recuperar, con ese nombre, el partido, seguir en otra elección. Me parece que es un factor de equilibrio para la política, el radicalismo. Tiene mucho para darle todavía. No sé si fue usado, fue un poco como alquilado. Mirá, te voy a contar una anécdota. Nosotros veníamos formando UNEN, ¿te acordás? Sí, claro. Y de golpe estábamos 8 senadores y llegó un senador y nos dijo, muchachos, hay que desandar todo el camino de UNEN porque el círculo rojo quiere que el hombre sea Macri. ¿Quién fue? El senador Sanz en aquel momento. Y ahí se armó una gran discusión en el bloque, y bueno, y empezó a caerse UNEN. Es decir, Lilita se peleó con Pino Solanas, en fin, y tuvimos que desandar el camino de UNEN. Y te digo, yo no creo que haya sido de mala fe, él pensó de buena fe que había que ganarle en su momento al gobierno que estaba. Y esa fue la equivocación del radicalismo, me parece. Solamente, es decir, reflotar con Durán Barba y con un discurso, otra vez la antinomia radicalismo-peronismo o el antiperonismo. Sobre todo el antiperonismo, volver otra vez, lo mismo lo están haciendo ahora. No me parece bueno, esa antinomia ya pasó, la enterró para siempre Balbín y Alfonsín, la enterró en el 83 para siempre. ¿No tenés miedo que vuelvan porque yo creo que el kirchnerismo también instaló la antinomia. Estás conmigo, sos mi enemigo, vamos por todo. ¿No tenés miedo que eso vuelva? No, sí, también hay que, no es miedo, pero espero que esas son las cosas a mejorar.
que podamos dejar de lado sobre todo el que piensa distinto pueda ser tomado en cuenta, que no vayan solamente los proyectos cerrados al Congreso de la Nación como nos pasaba a nosotros. Lo que hay que dejar de lado en cualquiera que hace política es la intolerancia, Luis. La intolerancia al que piensa distinto. Ojalá lo pueda hacer tanto el gobierno actual o los que son seguidores del gobierno o los sectores, digamos, más reaccionarios. Es difícil, ¿no? Y también el kirchnerismo. Yo creo que han aprendido en estos últimos, si no, ahora que van a tener dificultades sociales, que va a haber, tenemos que acostumbrarnos, y sí, en una Argentina, en una Latinoamérica con tantas necesidades básicas no cubiertas, Luis, va a haber reclamos sociales. Y por eso digo que las políticas públicas, y lo mismo el Fondo Monetario tendrá que entender, que ellos monitorearon estas políticas, que fueron corresponsables en el 2001 y lo son ahora de nuevo. Ellos son los que tienen que entender con el brazo político de los Estados Unidos que a Argentina hay que darle tiempo para el desarrollo para después pagar deuda. ¿Fue una buena presidenta, Cristina? Si fue una buena presidenta, tuvo luces y sombras. A mí me tocó ser opositor. Y duro. Duro opositor, fuiste un duro opositor. Mira, yo no coincidí cuando le pagaron al Fondo Monetario. Después, en definitiva, el camino era el desendeudamiento, pero me enojaba porque decía, no le cumplen a los ahorristas de acá. Me acuerdo que lo denuncié penalmente y tuve que pagar $10.000. El juez me hizo pagar $10.000 porque no había pasado por el Congreso. Me opuse también al pago sin quita, estamos hablando, al fondo, y sin quita al Club de París, como me opuse al de los fondos buitre, diciendo que supuestamente iban a venir las inversiones que no vinieron, sino solamente especulativas. Por eso yo creo que hay que tener, más allá de los personalismos, hay que tener un proyecto nacional que nos incluya, Luis. Con inteligencia la Argentina tiene que acertar alguna vez. Vos ves el potencial que tenemos, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, desde el punto de vista de nuestros productos primarios, de la educación pública, también de salud, de las instituciones, porque yo no creo que las instituciones estén funcionando tan mal tampoco. No nos asustemos con eso. La Argentina, desde todo punto de vista, tiene que aceptar. Ya no hay un sentido común que te diga por qué caemos en estas crisis pendulares. ¿Se termina la carrera de Macri si pierde la elección? ¿O si ya está? ¿O puede seguir en la política argentina? Oh, no sé, depende de él. Seguramente siempre depende de uno. Cuando uno pierde una elección así, dependerá de las ganas que tenga, seguramente. Yo siempre decía que a los radicales les decía, mira, el día que Macri se canse de hacer política, se acabó el PRO. Entonces nosotros no podemos seguir un proyecto personal de alguien. ¿Y Diego Vidal, Larreta? No, seguramente que sí. A mí yo hubiera preferido que tengan otro camino, pero dependerá de ellos. Y soy respetuoso porque hay que ver, mira, a Vidal le han votado mucho, a Larreta también, al propio Macri. Dependerá de ellos, como me pasa a mí. Yo hay veces que yo hago siempre política en Corrientes, pierdo más elecciones de las que gano. Pero depende de las ganas que tenga. Sigo teniendo un proyecto, sí, por supuesto. Pero no me quedó claro, vos sí, hubiera preferido un camino distinto. ¿Qué hubieras preferido? ¿Que fuera otro el candidato en vez de Macri? No, a mí me hubiera gustado que el radicalismo, inclusive ahora después de esta elección, pueda volver a recuperar un volumen. Yo creo mucho en el sistema político. Yo soy un defensor del sistema político, pese a que es castigado en el mundo entero y sobre todo por los jóvenes, le meten en la cabeza que la política es sucia y todo eso. Yo participo, soy un actor que me gusta estar... ponerme a disposición del electorado, hacer propuestas. Y yo me gustaría que, no digo solamente el bipartidismo, pero que el radicalismo vuelva a tener volumen, el justicialismo también. Ni el justicialismo ni el radicalismo ya son los mismos en el siglo XXI. No, claro. Hubo épocas de revolución del 45, ese era otro peronismo, fueron otros peronismos. El del 70 no es el mismo el de hoy, el radicalismo también. Modernizar los partidos políticos, pero me gustaría yo creo que puede haber un partido que gobierne y otro que controle. No como decía Corona, dice uno que gobierna y el otro que roba, como uno roba y el otro espera. No, pero digo, ¿Vidal es Macri igual o le ves un perfil distinto? ¿Vidal es exactamente, químicamente pura del macrismo? No sé, sinceramente me cuesta discernir eso, porque tiene un electorado que seguramente será parecido.
A mí lo que me a veces me molesta es pensar que siempre hay un electorado que nos hablan de los planes sociales, de los pobres, que es como que dejan excluido, como que el 50% de la población quede excluida. Y parece que ese electorado es el que acompañó el núcleo duro del PRO. Y es lamentable eso. Ojalá que reflexionen con eso, porque hay que hacer proyectos que nos incluyan a todos, Luis, o que intente incluir a la mayoría, no solamente a ciertos sectores. Y pueden tener, yo no soy quien para decir que no tenga futuro Vidal, Larreta o Macri o los que pierdan la elección. ¿Cuánto hace que estás en el ejercicio de la política? Y hace como desde el Corralito, del 2001 para acá, y después me afilié al radicalismo. Y sigo haciendo política. Ahora no soy funcionario, hace 5 años que no soy funcionario, pero hago política. En este programa estoy haciendo política. Me gusta tirar ideas. Te digo, 20 años. Sí, 20 años. Y he tenido el honor de ser senador por Corrientes 6 años y dejar 300 proyectos. Entre ellos vuelvo a recordar siempre que quiero ampliar el conocimiento en el Nordeste con una nueva Universidad Nacional de Corrientes. Ese es mi gran proyecto y mi gran impulso. Aparte de nuestra querida Universidad Nacional del Nordeste, que la tenemos compartida con el Chaco, tenemos que ampliar el conocimiento con otras carreras para nuestra provincia, ¿no? Y además, el gas natural para el desarrollo del Nordeste. ¿Se afana mucho en la política lo que viste? Hay ciertos aprovechamientos, sí, pero cada vez está más acotado eso. Y eso hay que reconocérselo a los medios, a las redes sociales. Y no creo que quede mucho margen más. Yo creo que hay instituciones que tienen de control, como la AGN, como el propio Poder Legislativo, de control, que tienen que funcionar aún más. ¿Se puede mejorar mucho más la política? Sí. ¿Se pueden bajar mucho más los gastos? Sí se pueden. Pero sin embargo yo soy un defensor de que el legislador, si tiene un recurso que le permite la ley, lo puede hacer con ese recurso sus campañas, etcétera. Porque si no vienen los privados y te dicen, a ver, Luis, vóteme esta ley. Sí. Yo creo en el financiamiento de la función pública, de los funcionarios, tienen que ganar bien. Los que dicen el costo de la política, me parece que en realidad lo que están Pero escondiendo... se puede mejorar el costo de la política, ¿se puede bajar el costo? Sí se puede. Por ahí te están mirando, digo, vos tenés la suerte de ser un tipo con mucha empatía, un tipo que llega muy fácilmente a la gente. La fantasía de que estás en el Senado, vienen, te ofrecen una coima, sacaste, ¿existe? No, yo ya entré a un Senado mucho más, no sé, por lo menos en la etapa nuestra, en la cual desde una comisión se filma constantemente, de una reunión. ¿Que existen los lobbies? Sí. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo presenté un proyecto, que el 0,006 que nos cobra el banco, nos cobran por el impuesto al cheque, ¿te acuerdas? Y uno se pregunta, ¿no está viendo hoy acá un comerciante, un trabajador, un verdulero, un peluquero, un periodista, cualquier ciudadano que nos está viendo? Vos el cheque lo pagás, el impuesto al cheque lo pagan los ciudadanos. Todo el que tiene una chequera por cuando cobras. Y es una actividad bancaria. Y uno se pregunta, ¿y por qué no lo paga el banco? ¿Por qué no paga el banco también el 3% y el 3% el ciudadano? Bueno, yo presenté varios proyectos. Ninguno avanzó porque sí tienen sus lobbies. Los banqueros tienen sus lobbies. Fue un poco... ¿Te llamaron algún día y decían sí, por supuesto que enseguida. Aflojá con este coso. Claro, las comisiones no se reúnen nunca cuando ocurre eso. Es ley ya las cuentas sueldo gratuitas de las tarjetas de débito, que es una ley de la cual soy autor. Felizmente, eso se llevaban millones de pesos anuales los bancos. Y uno se preguntaba, ¿pero por qué le sacaban una cuenta sueldo cuando vos te ibas al cajero y sacabas tu sueldo? Eso se llama la intangibilidad del salario. Bueno, pero te doy este ejemplo para decir que sí, se puede mejorar, mucho más se puede mejorar. Pero yo digo esto, ¿te ofrecieron guita? Ojo, hago mi autocrítica. Sí. Mira, yo cuando entré al Senado era nuevito, me ponían, sostenía a veces alguno que estaba y tenés más empleados, etcétera, es cierto. Pero un senador no podrá nombrar seguramente más de 14 o 15 personas. ¿No es mucho? Mira, yo te diría que para un senador, no. Te explico esto y quizá pueda ser criticado. Pero vos sos un senador de, no sé, de Río Gallego o de Jujuy o de Catamarca, que trabaja con un grupo de gente en tu provincia. Recorres toda la provincia, tenés en tu territorio
Y cuando llegás a senador o diputado, te dicen, no, tenés que nombrar, tenés que trabajar, tenés que estar acá el nombramiento. Y el tipo que se rompió el alma ya con vos, ese no está. Es decir, el que va a tener la conexión en tu territorio, el que te va a contar qué pasó con esto, qué es lo que está pasando en el territorio en cada localidad, no está. Sino lo tenés que nombrar de acá. Eso habría que mejorarlo. Y si se puede bajar más, yo creo que se puede bajar el costo de la política. Pero un senador, te quiero decir, en mi época teníamos 30.000 pesos que podíamos donar a instituciones por año. Es decir, que 30 instituciones yo le daba 1.000 pesos. Después está el tema de los pasajes, que ahora creo que lo están regulando. Pero ¿qué se hacía en esa época? Te cuento para que sepas. Porque no es todo lo que se dice, se puede mejorar. El que no gastaba los pasajes lo mandaban a la caja de ahorro, pero si no gastabas los 20 pasajes que tenías. El senador que va y viene siempre, o el diputado que va y viene de su provincia, los gasta, pero lo que hacían con los pasajes, yo por lo menos trataba de hacerlo en mi despacho, era, hacíamos como una caja para decir, bueno, cuando viene alguien del interior, le damos con recibo, que ocurre cotidianamente que vienen al Garrahan, y después, si recorríamos las provincias con auto, lo que hacíamos era utilizar eso para que lo que te daban de transporte te sirva para... Yo digo, ¿te ofrecieron guita alguna vez para que votaras de alguna manera? Sí, presiones, sí. No, guita, digo. No, guita no. Si venís y votás así, tenés esto. No, guita, eso nunca, yo por lo menos nunca lo he visto en el Senado, nunca, no, en absoluto. De lo que puedas. Perdón, sí he tenido muchas presiones para votar, por ejemplo, yo hice toda una campaña en Corrientes por el impuesto al cheque sea repartido entre las provincias, que el impuesto no al cheque coparticipable. Sea coparticipable. Que recordemos es Cavallo, gestión de la Rúa, que dijo por 6 meses. Claro. Todavía estamos acá. Y yo me estaba sentado voté con el bloque, pero recibí presiones en ese entonces del gobierno y también del propio gobierno provincial en su momento. ¿Cómo? Que fue mi pelea que tuve con, no mi pelea, sino mi discusión que tuve con Ricardo Colombia. Actuame la presión, haceme la escena de la presión. ¿Cómo funciona? ¿Teléfono? ¿Cómo es? Sí, no, por supuesto, llamados telefónicos y después, inclusive antes de votar me han llamado para traer, podemos resolverte cosas en la provincia, ayudarte, eso sí, eso existe, pero no diría de plata. Yo creo ¿Qué te ofrecían? ¿Te podemos resolver qué cosa en la provincia? Y podemos resolverte para que hagas política en la provincia también. Te voy a decir una cosa, ¿qué es lo que hay que mejorar? Porque, o si no, uno se pone a pensar... A la provincia de Corrientes no le llegaba tal presupuesto o aporte del Tesoro Nacional si sus senadores y legisladores no votaban con el gobierno. Bueno, eso hay que mejorarlo. Obvio. ¿Y quién te llamaba? Es decir, por las provincias de Argentina yo lo que propuse, formé un foro de legisladores del Nordeste para que defiendan cuestiones cuestiones que le son afín al Nordeste, es decir, que tenemos las mismas virtudes y los mismos problemas. Hicimos el foro con el ingeniero Sesma, también me acuerdo, el foro de legisladores para defender al Nordeste, para que se le planten a cualquier gobierno nacional, al anterior, a este y al que venga, decir, mirá, si no pones el gas natural no te vamos a acompañar en este proyecto, y si no tenemos vivienda y si no tenemos las obras para el Nordeste que necesitamos, no las acompañamos. Lamentablemente no pudo crecer ese foro, ¿por qué? Porque los gobiernos tienen aporte del Tesoro Nacional, arreglan con el gobernador y listo. Y lo que me pasó a mí en aquel momento, esa presión era, si vos no acompañás al gobierno, a Corrientes no le mandamos los aportes del Tesoro Nacional. Bueno, lo que vos quieres. No, y te llaman ministros, te llaman el propio... Sí, por supuesto que te llaman. Son conversaciones, no son amenazas, estoy hablando de conversaciones que uno mira... Yo hice campaña para que la ley del cheque sea coparticipable y por lo tanto voy a votar así. Y voté con mi bloque eso. ¿Pero que un Marcos Peña te llamaba? No, el anterior gobierno, perdón. ¿Que un Capitanich? Sí, por supuesto, sí. No, Capitanich, no, perdón. No, digo, el jefe de gabinete. Pero te llamaban ministro, no quiero dar nombre, y te llaman secretario de Estado, ministros y gobernadores para decirte, pero ¿por qué no acompañás? Y porque yo voy a votar con Yo nunca voté fuera del bloque de la Unión Cívica Radical hasta el momento que arreglaron con Macri. Después de ahí no voté tampoco, sino terminó mi mandato, digo, ¿no? Sí, sigue habiendo mucho prejuicio con la gente que viene al espectáculo. Con vos no, nunca lo hubo. Digamos, vos te respetó mucho como político, por más que venía al mundo del espectáculo. Pero digo, ¿la ves a Luciana Salazar tuiteando? Y bueno, si tiene ganas de hacer política, la política no es que tienen que hacerla los jurisconsultos,
los abogados o qué sé yo, o universitarios solamente. No, la política representa a todos. Si hay un artista que quiere ser política, hay que tener vocación, hay que tener un lomo de yacaré como tengo yo, porque siempre a mí me han pegado de todos lados con críticas. Tenés que estar preparado cuando vos tomás una decisión política y el 50% está a favor y el 50% en contra, o a veces mucho más. Y tenés que bancarte las descalificaciones en las redes sociales, la crítica del periodismo, que es buena. Siempre hay que reflexionar sobre las críticas. A mí me pasó siempre en el espectáculo y en la política. Hay que reflexionar sobre las críticas. ¿Pero cómo de lo de Luciana, cómo lo ves como fenómeno? Y si le gusta. Digo, a mí me encantaría verla a Luciana haciendo el Lío Negro. Pero tiene que saber a quién representa. Y por lo menos honrar ese momento que te votan y decir, en mi caso he presentado 300 proyectos, algunos son ley, como la ley del aguinaldo para 6 millones de trabajadores, el adelanto antes del 25 de diciembre, por ejemplo. Doy otro ejemplo, ¿no? O las sumas no remunerativas, incorporar al básico de los trabajadores, etc. Bueno, el juicio por jurados, que tanto insistí con el INESIP, trabajé en el Código Procesal Penal con el INESIP. Pero perdón, si Luciana tiene ganas y tiene vocación, Luciana como cualquiera. Digo. Que encima me cae súper bien a mí. O sea, pero digo... Pero sería una novedad y en el siglo XXI la veo bien. ¿De dónde saca hermosa? La info? Por lo menos... ¿Te imaginas de dónde saca la info? ¿Cómo? ¿De dónde saca la info? Porque tiene una info fina. Y debe ser que le aporta... Bueno, estuvo en pareja con un exministro también, exministro de... Bueno, con un exfuncionario importante. ¿Cómo la ves a Granata? Y parece que tiene vocación, que tiene ganas. Yo hay veces muchas cosas no coincido con ella, pero tiene ganas de hacer y es respetuoso. A mí me gustan los artistas que participan. Al contrario, no hay que... Es un camino difícil y es un desgaste, Luis, ¿eh? No quiero ser careta, es un desgaste. Al artista te desgasta. Cuando vos tomás una posición, no se pone muy simpática a la gente. Si no piensa igual, y eso es lo que tenemos que superar. A mí durante años me ha pasado que gente dice, mira, vos me haces reír pero no te voto, o al revés, no me sacás una sonrisa pero te voy a votar porque me gusta lo que decís. Y con la militancia, digo, Pablo Echarri, recién lo vi acá saliendo, Pablo Echarri o Nancy Duplá, ¿cómo te llevas con eso? Bien, yo he tenido mis desencuentros, digamos, en la época primera del kirchnerismo, aunque después he tenido coincidencias en la última, sobre todo cuando uno entra a comparar las políticas públicas de Macri y las políticas públicas anteriores, que eran más parecidas a las que había tomado algún alfonsinista, por ejemplo, o un radical. Pero respeto su posición, sobre todo cuando no descalifican. Me parece que no es bueno en el siglo XXI el fanatismo, sobre todo ilusionarse con los seres humanos. Somos humanos. Hay que enamorarse, como decía Alfonsín, de las ideas, no de los hombres. Los hombres son falibles, deben ser controlados por las instituciones. Por eso tienen que ser fuertes las instituciones. Pero el ser humano se equivoca y el político, teniendo tantas cuestiones irresueltas en Latinoamérica y en el mundo, claro. Es cierto que si uno no promete un poco de esperanza, no te acompaña. Y dice, pero que no me da ganas de votarlo. Entonces, ¿Estás cerca de Alberto por amor a Alberto o por espanto a Macri? No, porque a mí me gustaría que mi partido tenga un proyecto progresista, que tenga un proyecto más cercano a lo popular, que tenga un proyecto nacional. Y me pareció, yo he hablado en varias ocasiones con Alberto, fui miembro del grupo UMET, que trató de unir un poco en la última etapa a diversos sectores políticos, no solamente al justicialismo y al kirchnerismo, participé de eso, del grupo UMET. Tuve que militar en el Frente Renovador porque creía además en un hombre como Sergio, que es un animal político, todo el día está con política, se cae, viste que Sergio parece que ya no se vuelve a levantar y de pronto dice, hola amigos, ¿cómo están? Y otra vez está. No, yo tengo admiración en ese sentido. Déjame hablar un poco. Pero perdón, estoy con Alberto, me parece un hombre muy inteligente, me habló de otra etapa, me parece que va a tener que mejorar, sí. Que va a tener que ser, no van a tener que gobernar solamente como gobernaron antes.
Yo creo que hay cuestiones que las tienen que superar. Espero que... Yo he hablado en ocasiones con la expresidente Cristina, creo que se va a dar cuenta de eso. Está claro. Déjame hablar de algunas cuestiones personales. Pero sobre todas las cosas, dejar de lado este desencuentro entre argentinos. Total. Yo espero que se llame a todos. Eso de llamar a todos, no es cierto, que quizá no vendrán todos, pero por lo menos tener un diagnóstico de lo que quiere la Argentina y después mantener las identidades, hacer una oposición. Yo soy muy optimista, Luis, en el país. Ojalá. Yo creo que va a acertar la Argentina, pero las políticas públicas deben estar dirigidas hoy a quienes tienen más urgencia. Déjame hablar de alguna cuestión personal. Yo era fan de tu pareja, sabelo. O sea, De- yo esperaba sí, que Milone sí, finalmente bien. pasara. Digo, ¿a qué se parece el amor después de los 50? No sé, yo estoy por escribir ahora con ella una obra que tiene que ver con el paraíso. Yo disfruto mucho más el amor ahora, que nos despertamos con mucho amor, no nos dormimos, nunca nos dormimos peleados, tenemos proyectos juntos, nos disfrutamos. No sé, era una cosa tan pendiente lo mío con Cecilia y de ella también. Y no lo creía, me costó entregarme, porque yo pensaba que todavía a veces pienso, uy, no conocía a fulana, todas las cosas, me hubiera gustado todavía tener más, que me sorprenda, que me siga sorprendiendo el amor, pero resulta que es decir, seguir conociendo gente, digo, ¿no? Y a mí me Piratear, sorprendió el amor, es como que con ella veo todos los días algo diferente. ¿Decís la edad? Cada o no? vez mejor, ¿eh? ¿Decís la edad o no? Sí, voy a cumplir el 1 de octubre 59 más 1, es decir, 60. 60. El 1 de octubre de 1959 nací y voy a cumplir ahora el martes. Y que hace unos 4 o 5 años que se casaron. ¿Cuánto hace que se casaron? Y ya hace, no sé cuánto hace, Un desastre. 2 años. ¿Cómo no vas a- 17, no, 2017. Ah, 2 años. Ah, me pensé que era más. Me pareció que Sí, era 2 años y mucho que nos conocemos. La verdad que, sinceramente, yo estoy sorprendido muy gratamente. Me gusta decir, me siento muy, muy pleno y a veces siento que descuido, bueno, la política la descuido un poco, a veces mi tarea como productor de teatro también, aunque estamos produciendo mucho juntos. Pero me hago el tiempo y ella me hizo ver el valor que tiene el tiempo del amor, el tiempo con los hijos, el tiempo con la pareja, la relación con mis hijos cada vez más fuerte. Qué bueno. Dos últimas sencillitas. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y eso es lo que nos tenemos que preguntar siempre, ¿cuál es el sentido de la vida? La otra vez le hablaba a unos chicos y les decía, mira, no es ser famoso, sino hacer lo que a uno le gusta. Pregúntense, le digo, ¿cuál es el sentido de la vida? Pero yo, por lo menos me doy cuenta, es hacer lo que a uno le gusta. Cuando vos haces lo que a uno te gusta, lo que a vos te gusta, se termina el trabajo porque lo haces con gusto, lo haces con amor. Yo creo que por ahí está La cosa. Y uno se entra a preguntar cuando cumplís 60, porque ya te haces los análisis, por ahí ya tenés el colesterol, ya tenés... Pero mira, tenemos una canción en la Jaula de la Loca que dice viví la vida hoy, cada minuto es una bendición. Bueno, yo trato de vivirla así, cada minuto es una bendición. Todavía puedo jugar al fútbol y meto goles, todavía hago el amor, me tomo mi vinito, comparto momentos con mis amigos, con mis hijos, Así de cortita. me enamoro de Cecilia. Nos morimos y ¿qué pasa? Yo cambié mi teoría. Yo tenía la teoría de la cucaracha, que era como lo que ¡pum! Se acabó. Tararara. Eso fue todo, amigo. ¿Y ahora? Y a mí me pasaron cosas espirituales importantes con personas que se fueron de este mundo, de mis familiares, y mucha emoción, y creo mucho en el alma. Yo creo que el alma, esa energía que tiene el alma, a algún lado iremos. Y bueno, como cristiano, obviamente estoy en la religión cristiana, respeto la religión, como respeto todas las religiones, pero sobre todo quedo en el alma, che. Ah, claro. Me estoy convencido cuando me pasan esas cosas, esa energía del alma. Como falta mucho, voy a ir este fin de semana al Broadway a verlos en la jaula. Tenés que venir. Darle un abrazo a Cecilia especialmente y al Rosarino, Bueno. al Negro Lavier. Gracias por invitarnos. Me No encantó sabes cuánto verte. valoro y a tu audiencia le decimos que son todas opiniones subjetivas. De eso se trata. Un placer. Gracias. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.
Alguna vez, Borges y Cortázar vivieron aquí. Hoy, como un imán, congrega jóvenes escritores, músicos,